7 de la mañana con 17 minutos. Dialogamos unos minutos para conocer, a propósito que hablamos del presidente de la República, Guillermo Lasso. Alejandro Vanegas, abogado, nos acompaña, magíster en Derecho Constitucional. ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido aquí a la WQ. ¿Cómo está esa salud? Nos estamos cuidando, ¿verdad? Saludarlo a usted y a todos los panelistas y a todos los radioyentes. Cuidándonos bastante, empezando pues que pronto llegue la reactivación económica, Dios mediante. Pues bueno, sobre todo desde mi ámbito profesional y como profesor universitario, que podamos tener a nuestros alumnos nuevamente en las universidades. Alejandro, ya está en el potro el presidente de la República. Ya está, ha tomado las riendas del mismo. Los ofrecimientos tendrá que cumplirlos, ¿no? Porque tendrá una presión bárbara de algunos partidos políticos, de la ciudadanía en general. Pero ¿cómo mirar al momento los primeros pasos que da el mandatario Guillermo Lasso, Alejandro Vanegas? Bueno, en primer lugar, era muy complicada la situación dentro de la Asamblea Nacional, eso ya se conocía, y creo que el desenlace fue negativo, no para Guillermo Lasso, sino para el país, porque la falta de gobernabilidad va a ser un factor muy importante a lo largo de estos 4 años. Es decir, que las condiciones dentro de la Asamblea Nacional se puedan dar para que el Plan Nacional de Desarrollo que él pretende implementar se pueda realizar o no dentro del territorio nacional. Luego viene el primer proyecto de ley que se presenta, y un proyecto de ley que no es para la reactivación económica, no es para la emergencia sanitaria, sino es para una ley de comunicación, que inclusive fue reformada en el año 2019. Es decir, ¿era urgente, era necesario ese proyecto de ley en este momento, o habían otras necesidades primordiales que tenía que satisfacerse a la ciudadanía? ¿O se pretendía congraciar con algún sector del Estado? Eso también habría que analizarlo y revisarlo. Y luego en relación a los decretos, bueno, se dijo que en 100 minutos iba a corregir el rumbo del país, pero ya ha pasado una semana y todavía pues no se ve claro el panorama. Es decir, el 24 de mayo se dio un discurso en relación al diagnóstico del país. Todos sabemos que estamos complicados económicamente, todos sabemos que es necesario empleo, todos sabemos que es necesario vacuna, pero ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la forma? ¿Cómo vamos a resolver esos temas? Todavía no los vemos y eso es complicado. El déficit económico es brutal para el país. Ya el día de ayer analistas económicos dijeron que es necesario entre 10.000 millones a 15.000 millones de préstamos del exterior, y para poder adquirir esos préstamos se tienen que tomar medidas financieras. ¿Qué medidas van a tomar? ¿Cómo vamos a poder solventar esos pagos al FMI o a otras entidades financieras del exterior? Esas situaciones no las sabemos y eso nos interesa, eso queremos saber, sobre todo porque el país necesita reactivarse. Claro. Los ofrecimientos en campaña son ofrecimientos en campaña, que a lo largo y como ha pasado los tiempos, no se ha cumplido. Guillermo Lasso, cuando asumió o cuando tomó juramento en la Asamblea Nacional, echó la culpa a todos los partidos políticos que pasaron. Ojo, a todos, a todos. Y eso es como que a mi gusto le metió presión, él mismo se metió presión, porque fustiga, porque no los ve bien. En todos estos años de democracia, con todos los presidentes que hemos tenido, la presión va a subir mucho más porque el tema del salario, el tema del crédito al sector agropecuario, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, también los empleos, las casas, todo eso, aunque hay que darle tiempo al tiempo, Alejandro. Y comparto con usted, licenciado, hay que darle una oportunidad al gobierno, evidentemente, y estoy seguro que la intención o el deseo de todos los ecuatorianos es que triunfe en el proceso de vacunación para la Ujú. reactivación económica. Sin embargo, deja muchas dudas en el aire y eso no es positivo. Se tienen que tomar medidas urgentes. Por ejemplo, en el sector de los transportistas, donde tienen una complicada situación económica y están al borde de la quiebra. Luego en el sector agropecuario y campesinos, donde también hay demandas muy importantes por el alza de los combustibles y todavía no hay una solución próximamente.
y luego en el sector turístico, que ha sufrido terriblemente durante todo este año en la pandemia. Entonces, hay soluciones que se deben tomar de inmediato, es necesario, es fundamental, pero hasta el momento, como yo le insisto, no se han visto, no se han avisorado, y esa situación es preocupante. Hay que darle la oportunidad, sí, pero también tenemos que exigir que se den soluciones rápidas. Y también, yendo un poquito más en el sector del análisis, es la primera vez que hay un gobierno del movimiento Creo, un gobierno sea seccional, local y en este caso nacional, y pues será interesante ver qué tanto pueden triunfar, qué tanto eficiente es la administración y cómo pueden lograr esas metas que ellos mismos prometieron en campaña y que se encuentran en el Plan Nacional de Desarrollo. En el Reactivar la análisis, sí, economía, claro. que haya menos desempleo y subempleo, que haya reactivación del aparato productivo, etcétera, etcétera. Es decir, va a ser interesante analizar si es que, por lo menos en los primeros 100 días, se han tomado decisiones oportunas o no. En el análisis, el Creo está en el centro y al lado tiene a Pachacuti y al otro lado tiene también al Partido Social Cristiano, más allácito y poderoso lo tiene a UNES. Es decir, que sus pasos que dé tienen que ser bien meditados. Bueno, yo creo que haber realizado un pacto con un movimiento como la Pachacutic, que es completamente ajeno y contrario a la postura ideológica de él, fue más un fin justifica los medios. Es decir, no voy a pactar con algún movimiento o partido político en particular y por lo tanto voy a tratar de, como sea, lograr un acuerdo que, en mi opinión, está pegado de forma muy débil y delicada y que no va a poder lograr esa gobernabilidad que es necesario para el país. Nuevamente, le insisto, hubo intereses partidistas o personales antes que nacionales y todos los ciudadanos salimos perdiendo. Es decir, no es que ganó un movimiento u otro, sino que todos los ciudadanos salimos derrotados ese día cuando vimos lo que sucedía en esa sesión inaugural de esta asamblea, que tenían que entrar con una mejor imagen con la que salió la anterior Asamblea Nacional, que salió con el 3% de aceptación. Pero ahora vemos un proyecto de ley de comunicación. Vamos a ver los proyectos de ley económicos y ver cómo la Asamblea Nacional se pone de acuerdo en ese sentido. Vamos a ver los juicios políticos del defensor del pueblo o del contralor y vamos a analizar cómo también están actuando. Y luego la fiscalización al propio gobierno, porque evidentemente siempre se convierten aciertos y errores. Y hay que ver cómo va esa fiscalización por parte de la Asamblea Nacional. Es Claro. muy difícil la situación realmente. Y lo que necesitamos es pragmatismo, licenciado. Necesitamos decisiones que nos permitan salir adelante. Y eso es lo fundamental en este momento. Claro, ha sonado bonito el tema de ley de comunicación, que hacen algunos reparos. El código de ética. El código de ética, ha sonado bonito también el tema del CNC para que puedan ir los chicos en masa. Ha sonado todo ha sonado muy bonito el tema de quienes tienen deudas menor a $1,000 para que salgan ahí de esto que se llama lo que está en el Buro de crédito. Central de Riesgo, Buro de Central de Crédito. Riesgos. Voy a hablar con, unos minutitos, 2, 3 minutos, aprovecho con el abogado Alejandro Vanegas para preguntarle a Alejandro cómo está la situación del defensor del pueblo. ¿Está detenido? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Porque esto a la larga va siendo un misterio. Mire, cuando hay una autoridad de un órgano de control, este tiene dos tipos de responsabilidades. Una responsabilidad tanto política y una responsabilidad en este ámbito o en este sector en concreto penal. En la responsabilidad política, la Asamblea Nacional está obligada y tiene la facultad de fiscalizar a todos los organismos de control. Y por lo tanto, la actuación de aquel día por parte del defensor del pueblo debe ser fiscalizada. Es decir, se debe iniciar el juicio político de manera inmediata. En relación al ámbito penal, la Fiscalía General del Estado y la Administración de Justicia tendrá que determinar si en efecto hubo o no el cometimiento de un ilícito. Pero así como nos preguntamos por parte del defensor del pueblo por el video que apareció en las redes sociales y toda la conmoción social, es fundamental también recordar
la situación legal del Contralor General del Estado. Tenemos a la autoridad encargada de revisar y manejar el correcto uso de los recursos del Estado, procesado por un delito de delincuencia organizado, por presunta extorsión, por presuntos sobornos, entre otros cometimientos de ilícitos. ¿Cómo es posible que en la Asamblea Nacional solo hayan pocas voces que se hayan manifestado al respecto de esto y no hayan hecho unánimemente voz para iniciar el juicio político? Claro. Bueno, estaremos ventilando más adelante más sobre este caso. Agradecerle, abogado Alejandro Vanegas, por la gentileza de aceptar este diálogo con la gente de la WQ aquí en el informativo de Primera, magíster en Derecho Constitucional. Alejandro, se me cuida una vez más. Un gran abrazo, licenciado. Chao, chao. Gracias. 7 de la mañana.